En la anterior clase nos hemos quedado en la parte inicial de lo que era conjuntos, ¿ya? Entonces estamos acá. Hemos repasado lo que era un conjunto como concepto. Acá está, ¿no? Es una colección de fechas, hemos dicho. Ahí están sus notaciones de los conjuntos en mayúsculas, sus elementos. Entonces, fíjense, esos conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, vamos a hacer referencia en lo que manejamos en nuestra escritura matemática, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la propiedad. Una propiedad, hemos dicho, es referente a los valores que puedan adoptar los X, ¿no? Como ahí, por ejemplo, tenemos P de X. X es número primo. Entonces, a esta proposición, a esta expresión, le hemos llamado proposición abierta, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la representación, ¿no? Ahorita vamos a escribir el conjunto como tal. Representaciones. Entonces, un conjunto, hemos dicho, se puede representar de dos maneras. Puede haber alguna representación, quién sabe, particular para alguna situación, pero nosotros vamos a tomar este caso, ¿ya? En este caso dice, vamos a caracterizar en dos aspectos. Inciso A, el uso de llaves. Su notación en uso de llaves, acá tendremos que colocar los elementos, ¿no? En el conjunto A, ahorita vamos a aclarar esa figura. Y el uso de diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son simplemente el uso de óvalos o figuras geométricas conocidas, ¿no? Pueden ser triángulos, rectángulos, cuadriláteros, óvalos de todo tipo, pero que tienen que estar dibujados en base a las definiciones que presentan las relaciones entre conjuntos. Esos conjuntos especiales son el conjunto unitario. Entonces hemos hecho un ejemplito en la anterior clase. Son los que tienen un solo elemento. El conjunto vacío son los que no tienen elementos y lo hemos denotado por ese símbolo. Ahora, el conjunto universal es aquel que es base o contexto de elementos que se estudian y denotan por, ¿no? Es el conjunto grande, digamos, ¿no? Un conjunto grande que dentro de ese conjunto estudiamos sus características y estos pueden constituir a la vez conjuntos más pequeños, digamos, ¿no? Entonces, pero este es el contexto que se llama conjunto universal. Vamos a hacer referencia en los ejemplos, ¿ya? Está escrito por extensión cuando se enumeran los elementos que lo constituyen. Es decir, tiene que estar escrito todos los elementos, ¿no es cierto? Para que se diga que es un conjunto por extensión. Hay conjuntos que se pueden escribir por extensión y hay conjuntos que no se pueden escribir por extensión. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en el conjunto que tiene las vocales del alfabeto, entonces ese conjunto, por ejemplo, se puede enumerar, ¿no? Y son 5, obviamente, ¿no? Entonces, hemos enumerado cada uno de esos elementos y se dice que está por extensión. En algunos autores, en algunos textos, y seguramente entre comillas colocarán, por ejemplo, se podría colocar algo así, fíjense, este símbolo, como viste más arriba, es el conjunto de los números naturales, ¿no? Entonces, este conjunto empieza desde el 1, ¿no? El 1, luego está el 2, el 3, los que contamos, ¿no? Los naturales. Y observan que este conjunto no podríamos enumerar todos porque es cualquier cantidad, ¿no? Entonces colocamos puntos suspensivos y ahí lo dejamos, ¿no? Este conjunto en realidad, bajo la propiedad que manifiesta el conjunto por extensión, no cumpliría porque no se está enumerando cada uno de ellos. Por tanto, esta notación no existe. Esa notación no existe, ¿no? En algunos textos, como les decía, decimos por notación abusiva, aunque esa aseveración no tiene su validez, digamos, como tal, ¿no? No se puede decir que anotamos abusivamente, no tiene sentido. De todas maneras, lo anotan. Nosotros tenemos que saber quién es este conjunto y a qué se presenta. Entonces, esa es la situación de los conjuntos por extensión, ¿ya? En cambio, los conjuntos por comprensión, como su nombre lo indica, hay que comprender qué cosa, pero, ¿no? Hay que comprender en esencia simplemente la característica que lleva ese conjunto en sus elementos. Entonces, fíjense, aquí, esta expresión,
Este conjunto está escrito por comprensión. Vamos a analizar, a ver, en la pizarra, ese conjunto escrito por comprensión, ¿ya? A ver, veamos. Ahí, perdón. Ya, entonces, digamos, los conjuntos, de los conjuntos estamos hablando, pero por comprensión, ¿no? Por comprensión. Entonces, estos conjuntos por comprensión, dice, cuando están escritos por comprensión, se menciona, dice, la característica de los elementos que lo constituyen. Dice. Este es un conjunto A. Un conjunto se escribe entre llaves, ¿ya? Entonces, ese conjunto escrito entre llaves, vamos a denotar, pero por comprensión, porque por extensión es enumerar todos. En este caso, en una primera parte, vamos a colocar aquí los X, ¿ya? Y entonces diremos, pertenece a algún universo, a algún contexto. Diremos, en algunos textos se utiliza el símbolo slash para decir tal que. En otros se usa dos puntos, también significa tal que. Yo voy a usar los dos puntitos, ¿ya? Entonces dice, X está en el universo tal que, dice, P de X es verdad. Ahora, podemos distinguir en este conjunto lo siguiente. La escritura que está acá, esto que estoy señalando con una flecha, este elemento, es el elemento del conjunto. Elemento del conjunto, ya para aclaración. ¿Cómo tienen que ser esos elementos? Tienen que estar en este universo. Vamos a manejar los conjuntos numéricos y tal vez un otro conjunto de nuestro interés. Cuando dice tal que, dice, va a ser este elemento, pero que cumpla aquello. Tal que cumpla aquello. Esa es su escritura, ¿ya? Entonces, cuando estamos mencionando al P de X, este P de X, para nosotros, es la propiedad de sus elementos. Es decir, ¿de quiénes? De los X, ¿no? De estos X. Esta es la propiedad del X. Es decir, la característica del X. Para que este X sea parte de este conjunto, tiene una propiedad, pero esa propiedad tiene que ser verdadera. Porque si fuera falsa, entonces sale de este conjunto. Entonces, ahora aquí, fíjense, notación de los conjuntos en letras mayúsculas. Dice que es igual, esta es una relación de igualdad. ¿Cómo se escriben los conjuntos? Entre llaves. Su notación formal. En esta llave, este es el elemento, el X, ¿no? Pertenece a un contexto. Esto simplemente dice tal que cumple aquello. ¿Quién es P de X? La propiedad del elemento. Entonces, este conjunto está por comprensión, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer, fíjense, un ejemplo, es por comprensión, ¿no? Luego diremos, por extensión, será. ¿Cómo va a ser ese conjunto por extensión? Escribimos obviamente la notación, la llave. Ahora vamos a buscar naturales, aquí tengo que escribir números naturales, pero que cumplan aquello, que sean verdaderos, ¿no? Que P de X sea verdadero. Ese sería el P de X. Cuando sea verdadero para algún X que sea natural, pues le vamos a escribir aquí. Entonces empezaría desde el 1, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estaría el 1? Porque el 1 está entre menos 3 y 7, verdadero, además es natural. Por eso este 1 está acá. Luego, obviamente, el 2 también, ¿no? Hagamos a ver una precisión. ¿Hasta dónde cumpliría? Hasta 7, ¿no ve? Entonces, ¿por qué 7? Porque dice 7 menor que 7.
Entonces, la comprensión cabal de un conjunto se da en esa magnitud, en esa naturaleza, ¿ya? Obviamente, los elementos que están aquí pueden, las expresiones de los conjuntos pueden sufrir alguna variación de acuerdo al grado de dificultad que tenga el contexto. Por ejemplo, fíjense, B le llamaremos, el conjunto B, tal que, digamos, X es entero, en este caso lo vamos a colocar, ¿ya? Tal que está por comprensión, ¿no es cierto? Este conjunto, entonces, esta es su propiedad. Si nosotros quisiéramos escribir este conjunto por extensión, tendremos que hacer cumplir su propiedad. Ahora, existen, digamos, por extensión, ¿qué es, no? Por extensión, este conjunto B será, ¿no? Digamos, ¿no? B. Ahora, cuando nosotros tratamos la propiedad puede ser complicada. La propiedad puede ser una expresión del cual es un tema aparte, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo colocaría logaritmos, tendríamos que ver propiedades de logaritmos. Si yo aquí colocaría funciones trigonométricas, tendríamos que ver con lo que es trigonometría. Dependiendo de la característica, hasta puedo colocar integrales o derivadas, ¿no? Ahora aquí se me ha presentado valor absoluto, sé que esto es valor absoluto. Entonces nos vamos a acordar del concepto de valor absoluto, o en este caso, como los valores son puntuales, podemos hacer un reemplazo directo. Alguien podrá decir, a ver, si este X es entero, si fuera menos 4, digamos, ¿no? Entonces yo los reemplazo aquí el menos 4, entonces digo menos 4 más 3 menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1, y 1 es menor que 5. En efecto, el menos 4 está acá. Podría pensarse de esa manera, ¿no? Y tendríamos que hacer la prueba para qué elementos cumple. Y eso es posible, y eso también nos da ese resultado. Pero más aún, en vez de estar pensando cada uno de estos, nos podemos acordar de la teoría que hemos llevado para el valor absoluto. Hacemos un cálculo auxiliar, fíjense, un cálculo auxiliar. Entonces decimos, el valor absoluto de X más 3 es menor que 5. Entonces me voy a acordar de la teoría de cálculo 1. Una definición en cálculo 1 dice, si el valor absoluto de un número es menor que otro, dice, ¿no? Entonces, esto solo se va a dar si y solo si, dice, este A es menor que B y es mayor que menos B. Esta, por ejemplo, es una definición en cálculo 1. Estoy en esa figura en este caso, ¿no? Entonces diría, por su definición, esto es equivalente a decir que X más 3 es menor que 5 y es mayor que menos 5. Estoy apoyándome en la teoría que he llevado en la parte de cálculo 1. Entonces, ahí voy a descubrir qué X van a estar en ese rango. Entonces, ahora aquí operaciones aritméticas, ¿no? Le vamos a sumar menos 3. Le sumamos menos 3. Podemos hacerlo así, fíjense. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 3 con, más 3 con menos 3. Aquí me queda X y 5 menos 3, 2, ¿no? Entonces, esa expresión en valor absoluto nos ha dado resultado eso. Dice que los X que son enteros tienen que estar en este rango. Como esto ve, por si acaso, menos 7 dijimos, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. ¿Hasta dónde? Hasta 1, ¿no? El 2 no entra porque el 2 no es menor que el 2. Entonces, este sería nuestro conjunto por extensión, ¿no? Entonces, en la teoría de conjuntos se hace también el camino inverso. Cualquier otra situación que se presente hay que proceder de la misma manera, ¿ya? Entonces, incluso estos X no solamente pueden actuar para una cosa,
pueden actuar para dos propiedades. Por ejemplo, podría darse esta situación, ¿no? Digamos, un conjunto C que sea los X que son enteros, ¿ok? Ahí vamos a hacer algo para que se vea. Entonces, tal que dice es, qué sé yo, 1, digamos, ¿ya? Y luego dice, y el X, puedo pensar en lo siguiente, fíjense, menor o igual que X, y esto que sea menor o igual que 4, digamos. Bueno, ahí, ¿ya? Entonces, este es el conjunto C. ¿Cómo deberíamos describirlo por extensión, ¿no? Este C tiene que cumplir, como dice la conjunción, tiene que ser verdad este y este verdad este, porque la verdad de toda esta propiedad, como es una conjunción, diría que sea verdad este y que sea verdad este. Si una es verdad y la otra es falsa, entonces no, ya no cumpliría, ¿no es cierto? Tiene que cumplir en ambos casos. Bueno, en este caso, perdón, este necesariamente tiene que ser 1. Entonces debería de colocar aquí, quién sabe, el 1 menos 1 y el 1, ¿no? Pero esto, bueno, ahí a ver, momentáneamente. Esto entraría el 1, el 2, el 3 y el 4. Digamos así, pensemos, ¿ya? Entonces, pero esto cuando ha cumplido esto, también debe cumplir esto. Es decir, el elemento tiene que cumplir ambos. El menos 1 cumple para este, pero para este no cumple. Entonces, el menos 1 no cumple. El 4 cumple para esto, pero no cumple para esto. Entonces, deberíamos de borrar. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y quién cumpliría? 1 solamente. Este conjunto está mal escrito, ¿no? ¿Quién cumple al final solamente? El 1, ¿no? Es un conjunto unitario en ese caso. Ya, ahí dice conjuntos por comprensión, ¿no? Vamos a hacer un repaso muy rápido a lo de las relaciones entre conjuntos. Fíjense que ahora vamos a relacionar conjuntos en el siguiente sentido. Aquí, por ejemplo, está la inclusión, o lo que nosotros sabemos que es un conjunto, ¿no? Aquí está el relacionamiento, ¿no? Ese pequeño símbolo. Inclusión de conjuntos. Ese pequeño símbolo es inclusión. Su conjunto también se dice. Se dice que un conjunto A está incluido en otro, o es su conjunto, digamos, sí y solo sí, dice, sí y solo sí, todo elemento de A implica que estos elementos también están en B. Entonces, esa parte que está escrita dice, es decir, en símbolos diremos, A está incluido en B, sí, solo sí. Este simbolito de aquí, conocen, ¿no? Significa para todo, ¿ya? Este que significa todo, si quieren. Por ahí alguien no conoce, significa todo, ¿ya? Por si acaso. Pero dice, A está incluido en B, sí, solo sí, todo. X que está en A implica que X está en B. Bueno, aquí hay unos puntitos extraños. No tiene que tener este X, están mal estos puntitos. X está en A implica que X está en B. Vamos a ver un ejemplo posterior, ya vamos a hacer un repaso primero general. Entonces, luego dice igualdad entre conjuntos. Se dice que dos conjuntos A y B son iguales si ambos están incluidos mutuamente. Es decir, para que un conjunto A sea igual a otro, el primero, digamos este, y este es el segundo, el primero está incluido en el segundo y el segundo está incluido en el primero. Y, dice, por si acaso. Se dice que dos conjuntos A y B son iguales si ambos están incluidos mutuamente. Entonces, esta es la propiedad, ¿ya? Esas dos relaciones entre conjuntos hay, de inclusión y de igualdad. Obviamente podría haber algunas otras relaciones entre conjuntos. Vamos a ver posteriormente, ¿ya? Cuando sea necesario, de acuerdo al interés de la materia. Entonces, eso por una parte, en las relaciones, ¿no? Luego tenemos operaciones entre conjuntos. Esas operaciones, entonces son las que a continuación vamos a detallar. Está, en primer lugar, la unión.
la unión de conjuntos. Acá está. Pero vamos a operar un conjunto unido con otro. Dice, la unión es el conjunto formado por todos los elementos de A o B, dice. ¿Ya? A o B. Pues aquí está haciendo esa precisión, ¿ya? A o B. Es decir, dice, ahora, bueno, aquí no está la notación, pero la notación es una, ¿dónde está acá? Esta, ¿no? Esta es la U. ¿Ya? Esa U está señalando, esta unión quiere decir, es una U que significa unión. No esta U de aquí, esta U es el universal, por eso está con negrilla. ¿Ya? Este es universo. Dice, A unión B es el conjunto de los X, ¿no? Como hemos estudiado por comprensión, tal que, dice, el X tiene que estar en A o el X tiene que estar en B. Entonces, esta es su definición de la unión, ¿ya? Entonces, nuevamente, A unión B es los X que están en ese universal, tal que está en A o X está en B, por este O más que todo, ¿ya? Entonces, esa es su definición. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que un elemento pertenece a un conjunto? Esta notacióncita también, les recuerdo, significa pertenece, ¿ya? Entonces diremos, X, un elemento X, pertenece a la unión, este X pertenece a la unión, sí, solo sí, manejándolo en términos de proposiciones. Sí, solo sí. El X está en A, y como la unión es O, decimos O, el X está en B. Ahora, si un elemento está en A, este X está en A, o ese X está en B, entonces podemos decir que X está en la unión. En ambos sentidos hay que leer, ¿ya? Cuando un X pertenece a la unión, entonces pertenece a A o X pertenece a B. Al revés, cuando un X pertenece a A o X pertenece a B, entonces diremos que ese X pertenece a A unión B. Otra operación entre conjuntos, la intersección, se denota con una U, pero de manera invertida, a diferencia de la unión. Y dice, es el conjunto formado por los elementos comunes de A y B, a diferencia de este, fíjense, de la unión, decía A o B. Aquí es A y B. Es decir, dice, vamos a definir a la intersección. A intersección B, este se lee intersección. Va a ser igual, dice, a todos los X que están en un universo, tal que, dice, este X tiene que estar en A y tiene que estar en B, dice. Pero la intersección de dos conjuntos, nuevamente reitero, son los X, tales que X está en A y X está en B. ¿Ya? Esa es su definición. Ahora, su pertenencia. La pertenencia para la intersección, igual que en la anterior relación, en la anterior operación, es la siguiente, ¿ya? Entonces ahí su pertenencia. Dice así, un X pertenece a la intersección, ¿ya? Pertenece a la intersección, sí, solo sí, dice. Este X pertenece a A, y como la definición decía A y B, entonces decimos y, bueno, aquí estaba, ¿no? A y B decía, ¿no? Para la intersección. X pertenece a A y X pertenece a B. Esa es su definición. Si un elemento está en la intersección, entonces está en ambos. Y si un elemento está en A y ese elemento está en B, entonces ese elemento X está en la intersección. ¿De acuerdo? Acá, ¿no? Fíjense, complemento de un conjunto. Este más adelante. Luego, a ver, vamos a ver este, ¿ya? Complemento de un conjunto. Complemento de un conjunto. Dice el complemento de un conjunto, bueno, su notación es una pequeña C, ya no es conjunto, es más pequeñito, digamos, que un conjunto C que hemos escrito. Es uno pequeñito, ¿no? ¿Dónde hemos notado? Acá está, ¿no? Esa pequeña C. Dice.
Dice el complemento de un conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos que no están en A. Y vamos a denotar por A elevado a la C. Y este A elevado a la C significa A complemento, o si no, complemento de A. ¿Cómo se escribe ese conjunto? Fíjense. Es decir, este complemento de A, o también A complemento, va a ser iguales. Son sus X que están en un universo, pero su propiedad dice no tiene que estar en A. No debe estar en A. ¿Ya? Y la pertenencia. Un elemento va a estar en este conjunto, a complemento, si solo si dice X no pertenece a A. Cuando un X no pertenece a este A, entonces quiere decir que está o pertenece a su complemento. Otra vuelta, ¿ya? Una X pertenece a complemento, si solo si X no pertenece a ese conjunto. Cuando un elemento no pertenece a este conjunto, entonces decimos que está en su complemento. Un elemento pertenece a la unión, sí, solo sí, dice, ¿no? X está en A o X está en B. Esta es la pertenencia para la unión. Un X pertenece a A intersección B, sí, solo sí, dice, X está en A, pertenece, quiere decir, ¿no? Está o pertenece. Y como es la intersección, y X pertenece a B, dice. Hasta ahí teníamos dos, ¿no? Un X pertenece al complemento de un conjunto, sí, solo sí. Cuando un elemento está en el complemento, eso quiere decir que ese elemento no tiene que estar en A. Los X no pertenece a A. Estas tres expresiones conjuntistas tienen que leerse en ambos sentidos. Cuando un elemento está en la unión, eso quiere decir que está en A o está en B. Cuando un elemento está en A o está en B, entonces diremos que está en la unión. Cuando un elemento pertenece a la intersección, diremos que está en A y que está en B. Ahora, la parte inversa. Cuando un elemento está en A y ese elemento está en B, entonces diremos que ese X está en la intersección. Cuando un elemento está en el complemento de un conjunto, entonces diremos que X no pertenece a ese conjunto. O también, cuando un elemento no pertenece a este conjunto, diremos que está en su complemento. Hagamos un esbozo de esta idea. Si alguien me dice, escriba la equivalencia siguiente, solamente como ejemplo. X pertenece, me dicen, a unión B, intersección B complemento. Digamos, ¿ya? Entonces yo digo, este X pertenece a todo este conjunto, ¿no? Que están operados con la unión, la intersección y el complemento. Entonces diré, entonces, ¿esto qué quiere decir? O sí, solo sí. Entonces me voy al contexto, fíjense, este es un conjunto y este es otro. Pero está la intersección. ¿Cuándo un elemento está en intersección? Cuando está en el primero y está en el segundo. Este es el primero y este es el segundo. Entonces diré, X pertenece a A unión B, y como me habla de la intersección, diré, y X pertenece a B complemento. Este paso que he dado es justamente por las definiciones de pertenencia. Ahora, puedo más aún desarrollar esto. Digo sí y solo sí, bueno, de acá, ¿no? Ahora salto. Cuando X está en la unión, ya sea que está en A o que esté en B. Entonces digo aquí, X pertenece a unión B, X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Se dan cuenta? Y luego de aquí viene Y. Cuando dice X pertenece a B complemento, me voy acá. Un elemento está en el complemento de ese conjunto, solo sí, X no está en este conjunto. Y en nuestro caso, X no pertenece a B.
de acuerdo al contexto de una pregunta, podamos nosotros desarrollar esto. Por ahí podemos hacer, fíjense así, ¿no? Este es OI. Puedo intentar aplicar la ley de absorción o la ley distributiva, quién sabe, ¿no? Puedo decir así, ¿no? X pertenece a A, distribuyo, y X no pertenece a B. Y luego de ahí sale el O, pues diría X pertenece a B y X no pertenece a B. Pero este es P y no P. ¿A qué era equivalente P y no P? ¿A qué era equivalente P y no P? A verdadero origen. Vamos, P y no P. Falso, ¿no ve? Tienen que acordarse ya. Este quiere decir, para su compañero anterior, está muy bien, no digo por qué haya estado, para convencernos, ¿no? P y no P siempre es falso. Entonces, en todo caso, este sería falso. A decir, falso o P, que todito sería P. ¿Qué nos da falso o P? En este caso, nos daría así, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, ya es deducir. Aún más todavía podemos ahondar. Entonces, este X está en A y ahora X no está en B. ¿Qué significa? De acuerdo a estas tres propiedades. Aquí dice X no pertenece a B. Entonces, como ha dicho su compañero, entonces está en donde B complemento. ¿Se dan cuenta? Las notaciones matemáticas siempre van en función de sus definiciones, de sus formas equivalentes. Hasta ahí, fíjense, he llegado ahí, ¿no? Ahora, más aún, ¿cómo podré escribir todo esto ahora? Todito esto. Fíjense en las tres líneas, ¿cuál entraría? Estas tres líneas tienen que ver de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cómo se escribiría eso de acuerdo a aquello? Esa E, por si acaso, se lee pertenece, ¿ya? Sería, creo, ingeniero, X pertenece a intersección de O. Intersección, pero Debe ¿ya? complemento. Se dice y, ¿no ve? Entonces diríamos así. Observen que las expresiones y escrituras matemáticas tienen que ver mucho con ese tipo de relacionamiento, ¿no? Cuando una X pertenece a la intersección, entonces está en A y está en B. Ahora, si dices que está en A y está en B, entonces dirás que está en intersección. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la unión, acá, ¿no? En la unión dice, un elemento va a estar en la unión cuando está en A o cuando está en B. Cuando un elemento está en A o está en B, entonces dirás que está en la unión. Y esta definición, incluso que está acá, que es la unión, su practicidad es, no digo que es simple, pero es en el mismo tono va. Porque aquí hemos dicho O. Entonces dice, el conjunto A unión B son todos los X tales que ese X debe estar en A o debe estar en B. De aquí ha salido la pertenencia, ¿no? Entonces, si ustedes observan, acá, por ejemplo, en la intersección dice, el conjunto A intersección B, que es el opuesto de la unión, para que sea la intersección, tiene que estar en este universo, X dice, pero ese X tiene que estar en A y tiene que estar en B. Esa es su definición. Y en el caso de la pertenencia, en el caso de su pertenencia, acá está, ¿no? Dice, un elemento va a estar en la intersección cuando está en la primera y está en la segunda. Porque es la intersección. Ahora, si alguien dice, si está en A y está en B, entonces diremos que está en intersección, ¿no? Eso, por ejemplo, ha ocurrido en la pizarra, ¿no? Fíjense. Acá dice, este X está en A y X está en este conjunto, independientemente de su expresión. Pero si está en ambos, entonces quiere decir que está en su intersección, de los dos, ¿no? De A y de ese conjunto que se denota como B complemento, ¿no? O complemento de B. Entonces, generalmente las notaciones matemáticas siempre van en ese sentido, ¿ya? Entonces, al principio puede ser un tanto complicado, pero si entendemos de manera conceptual esa exigencia, entonces no vamos a tener problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el complemento, ¿no? Los últimos de paso, fíjense.
Este es el conjunto A complemento. Se lee complemento de A o A complemento. Entonces dice, son los X, para que esté en el complemento, son los X que están en el universo, pero que no están en A. Esa es su definición. Cuando un elemento diremos está en el complemento, diremos que no está en A. La diferencia del conjunto A con el conjunto B, dice, es el conjunto formado por los elementos que van a estar en A, pero que no estarán en B. Ya que no están en B. A esa notación, diferencia de conjuntos, la vamos a anotar con A menos B. En los textos, en la mayoría, para anotar la diferencia, hagan así, ¿ya? Vamos a diferenciar, dicen, A con B. Su símbolo, evidentemente, como dice diferencia, es menos, pero como son conjuntos, para no confundir con este, le colocan una basita, pero oblicua. No sé si me dejo entender. Entonces, eso significa A menos B, medio oblicuo, medio sechadito. Bueno, para efectos de manipulación y no confusión, le colocamos unos menos, pero quiere decir que estamos manejando este símbolo, ¿ya? Esto significa A menos B. El conjunto A menos B se define como todos los X que van a estar en ese universo, tal que está en A y no está en B. Parecido a la intersección, ¿no? Con el I también. Este I en la diferencia puede leerse con la palabra pero. Entonces podemos decir así. El conjunto A menos B son los X tal que X pertenece a A, pero X no pertenece a B. La pertenencia. Un X va a pertenecer a la diferencia, a menos B, si quieren, sí, solo sí, va a estar en la primera, pero no va a estar en la segunda. Cuando un elemento está en la primera y no está en la segunda, entonces diremos que está en su diferencia. Dice, la diferencia simétrica entre A y B está formado por los elementos, por los elementos que están en A menos B o están en B menos A. Y se denota por A triángulo B. ¿Cómo se lee? A diferencia simétrica B. En símbolos tenemos los siguientes. La diferencia simétrica va a ser en todo caso A menos B y le colocamos unión porque la unión se define como O. Entonces dirá A menos B unión B menos A. Esa es la diferencia simétrica. Ahora, o también dice, la diferencia simétrica se define como la unión de A con B menos la intersección de A con B. La diferencia, ¿no? Diferencia entre conjuntos, ¿no? Entonces dice, A menos B se define, dice, como todos los X que están en un conjunto universal, tales que dice, está en A y el X no está en B. Esta es su definición. Su pertenencia, cuando un elemento X pertenece a la diferencia, A menos B. Sí, solo sí, dice, el X está en A, pero, o si quieren, y el X no está en B. Esa es su definición. Podemos decir, a ver, desarrolla lo siguiente. Aquí le colocamos A menos B y aquí le colocamos menos A. Queremos desarrollar esto, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribiremos? El paréntesis sería el primer conjunto y este sería el segundo, ¿no? Entonces dice, para que un elemento pertenezca a una diferencia, es el primero y el segundo. Pertenece al primero y no pertenece al segundo, ¿no? Entonces nosotros diríamos, esto es sí y solo sí. El X pertenece al primero, que sería eso. Y luego diría, y no pertenece al segundo, que sería este, ¿no? Entonces, podrías seguir escribiendo esto. Dice, X pertenece a la diferencia. Ahora este es primero y el segundo. Y pertenece al primero y no pertenece al segundo, diría.
Y claro, aquí diría y X no pertenece a A, que vendría de acá, ¿no? Entonces, si ustedes observan, aquí ya no se ha vuelto proposicional. Como es el mismo conectivo, alguien se acordará, dirá, yo voy a practicar asociatividad. Entonces digo esto sí, solo sí, por asociatividad. Lo voy a unir este con este. Les digo X está en A y X no está en A. Y a este que está aquí adentro le coloco un costadito. Asociando y conmutando, porque son proposiciones. Pero este paréntesis, ¿qué me da, jóvenes? Falso, ¿no ve? P y no P, por ejemplo, ¿no? Y falso y una proposición. En la cuestión de lógica, me estaría diciendo que esta expresión no tiene sentido. O sea, es decir, este conjunto, si vale la expresión, no tendría elementos. Habría que hacer un análisis, ¿no? Vamos a hacer ejemplos ahora de manera directa y práctica para conjuntos, ¿ya? Sean U, este va a ser mi universo, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces me dice hay la unión, hay la intersección, hay A complemento, hay A menos B. Estos cuatro que hemos repasado, bueno, uno más, a ver, aquí lo vamos a repasar, a diferencia simétrica B. ¿Ya? Vamos a hallar esos cuatro, 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ¿no? Decimos solución, me voy a la unión. Entonces digo, antes de resolver esto, como son ejercicios puntuales y no son extensos, lo que puedo hacer es lo siguiente, desarrollar estos conjuntos por extensión. Desarrollemos por extensión. Lo desarrollamos. ¿Quién es el conjunto universal? Dice son enteros que cumple aquello. ¿Qué elementos tiene ese universal? -3, -2, ¿Hasta dónde continúa? -5. Eso. Ahí también es el universo, ¿no? Ahora me voy al conjunto A. El conjunto A dice que son elementos que están en el universo, es decir, estos. Son elementos que están en el universo, ¿no? Todos estos. Pero que cumple aquello, ¿no? ¿Qué elementos del universo cumplen esa? Aquí podemos hacer un reemplazo, ¿no? -3. -3, -1. Valor absoluto de -4, 4. Es menor o igual que 3, ¿no? Me voy al -2. -2, -1. Conjunto A, hemos emplazado el -3, no da. El -2 sí da, ¿no? Porque -2, -1 es -3. Valor absoluto de -3 es 3, menor o igual que 3. Entonces, -2. El -1 sería -2. 2 da también. El 0, 0, 0 menos 1 es 1. Entonces me daría el 0. Entraría el 1, el 2, el 3. Bueno, toditos, ¿no? 3, 4 y 5. ¿Por qué entra el 5? Porque 5, bueno, el 5 no entra. 5 no, 4 entra, ¿no? Porque 4 menos 1 es 3. Valor absoluto de 3 es 3, 3 es menor o igual que 3. Ahí está el conjunto A, ¿ya? El conjunto B, en cambio, es todos los que son mayores a 3, pero que están en el universo. ¿Quiénes son mayores a 3 del universo? Entonces, obviamente, el 4 y el 5, ¿no? Porque dice mayores a 3, ¿no? ¿No? Mayores a 3, pero ¿de quién? Del universo. Ahí. Y el conjunto C, aquí, bueno, lo escribimos aquí, ¿no? Dice así. Son los que están en el universo, pero su cuadrado también debe estar en el universo. Todos estos son del universo, pero ahora tengo que agarrarle a este elemento, elevarlo al cuadrado, y ese cuadrado tiene que estar en el universo. Agarro el -3 y digo -3 al cuadrado. Eso me da 9. Ese valor 9 está en el universo. Vuelvo a mirar el universo, no hay, ¿no? Entonces, para -2. -2 al cuadrado sería, ¿no? ¿Cuánto es -2 al cuadrado? Sería 4, ¿no ve?
porque el signo cuando se eleva al cuadrado seguro positivo, 4. 4 está en el universo, Sí, Inge. estaría el menos 2, pero el 3 ya no entra, ¿no? Ya no entra el 3. Porque 3 al cuadrado es 9, entonces no está. 4 peor, me daría 16 y no entraría, ¿no? Ahí están esos tres conjuntos, ¿no? Ahora vamos a hallar la unión. Ya, la unión vamos a hallar. Vamos a hacer aquí corto, ¿ya? Para que no extendamos mucho. Entonces, fíjense, dice A unión B. Lo que me están pidiendo, ¿ya? En primer lugar. Ese A unión B, entonces tendría los siguientes elementos. Para que esté en la unión, dice, recordemos el concepto. El concepto dice, A unión B está formado por los elementos que están en A o están en B. Entonces, los elementos de A unión B, si el menos 2 está en A, ya cumple este. De hecho, cumple, porque para que esté en la unión, cualquiera de las dos tiene que cumplir. Entonces, este menos 2 ya cumple, entonces estará el menos 2, estará el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya están en la unión. Ahora, para que nosotros escribamos la unión, ahora el otro también tiene que cumplir. ¿Quiénes están en B? El 4 y el 5. Entonces debería de escribir el 4, otra vuelta, pero no puedo escribir doble, ¿no? Y el 5. En todo caso, lo que colocaría aquí es el 5 más. Ahora me preguntan por la intersección. Entonces, aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto B. Debo escribir aquí los elementos que están en A y que están en B también. ¿Cuál es ese elemento? El 4. El 2 está en A, pero no está en B. Entonces, no lo consideramos. ¿Cuál sería? ¿Alguien quería responder? 4. Alguien podría pensar en el 5, pero tendría que ser también en A, no está. Fíjense que el desarrollo de este ejercicio no es nada complicado, ¿no? Vayámonos, bueno, este ya está y este ya está. Ahora vayámonos a este. El complemento de un conjunto. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio. Aquí está el conjunto A, ¿no? Ese es el conjunto A, este, ¿no? Entonces, tengo que tomar, fíjense, bueno, acá me falta la definición, ¿no? Acá, ¿ya? Dice, está en el contexto, en el universo. Este X tiene que estar en el universo, pero no tiene que estar en A. ¿Quiénes son los elementos que están en el universo? Menos 3 y 5. 3, menos 2, hasta 5, gracias. Entonces, fíjense, son todos elementos. Pero para que esté en el complemento, no tiene que estar en A, pero todos los del complemento. Si yo tomaría el menos 3, estaría en el universo, pero para que yo lo escriba aquí, este menos 3 no debe estar en A. Esa es su definición. Y evidentemente no está en A el menos 3, entonces esto es correcto. Ahora, si yo tomo el menos 2 en el universo y le quisiera colocar en el complemento, no cumpliría por lo siguiente. Este menos 2 no puede estar en el complemento porque ya está en A, ¿no? Entonces, este no entra. Solo debo escribir aquí todos los que no están en A. Esa es la manera de realizar, ¿ya? Ahora nos iremos a nuestra pregunta de diferencia, A menos B. Entonces, esa es su definición de diferencia. Me voy al menos 1, ese más repasaremos. Menos 1 está en A, sí, como hemos señalado, ¿no? Y no está en B, que está B, entonces sí, entonces cumple. Entonces, ¿quiénes cumplirán? Es la cosa, ¿no? El 0, el 1, el 2 y el 3. 0, 1, 2, 3. Nos iremos al caso del elemento 4. ¿Está en A? Sí. ¿Y no está en B? Está en B, ¿no? Entonces no puede estar en la diferencia, ¿se dan cuenta? Y ahí está la diferencia, ¿no? Dice, la diferencia simétrica entre A y B, dice, no lo anota como conjunto, aunque se lo puede escribir, pero la vamos a manipular en el sentido de A menos B. Dice que es la unión de A menos B con B menos A. Es decir, dice, es A menos B unión B menos A, dice. Incluso
nos han dado un resultado. También dice, A diferencia simétrica B, es la unión de A con B, menos, dice, A intersección B. Ambos casos vamos a practicar, ¿ya? Entonces, nosotros queremos escribir acá, pero ustedes me ayudan. B menos A. ¿Qué será igual? Entonces, el 5, como alguien por ahí dijo, ese solamente es el 5, ¿no? Entonces dice que la diferencia simétrica es la unión de A menos B con B menos A. Entonces vamos a unir. Entonces, A diferencia simétrica B. Entonces yo tengo que anotar todo lo que está en A menos B. Porque todos ya están en A menos B. Allí, 2 y 3, ¿ya? Y tengo que unir con B menos A. Está solo el 5. Como aquí no hay, de 1 con el 5 más. Ahí está resuelto, ¿ya? Eso es A menos A diferencia simétrica B. Ahora, alguien podría preguntarse con esta fórmula, ¿no? Entonces, eso quiere decir que podríamos hacer A unión B menos A menos B. Nos debería de dar el mismo, ¿no? Hagamos bien, sé quién es A unión B menos A menos B. Acá está A unión B y acá está A intersección B. Tendríamos que restar, ¿no? Tenemos que restar este con este. Entonces decimos, la resta, ¿dónde está? La diferencia. La diferencia son los que están en el primero, pero no están en el segundo. Entonces, los que están en el primero, pero no están en el segundo. Entonces, los que están aquí, menos en este. Los buscamos, bien sea, el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. El 4 está en ambos. Entonces, en mi diferencia, el 4 no debería de estar. Hago, fíjense, menos 2, sí. Menos 1, sí. 0. El 4 está en A unión B, pero no tiene que estar en la intersección B, pero como está, no lo considero. Y luego entraría el 5. En efecto, cumple también para esta relación.